Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy Viridiana Yáñez Ceballos. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad UNID, que es la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy venimos a hablar de un tema muy particular que son los sujetos del derecho internacional público. ¿Sí? Los sujetos del derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, las comunidades beligerantes, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujetos pasivos del derecho internacional, es decir, que recibe del derecho y obligaciones. ¿Sí? Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. ¿Sí? Para la concepción clásica de los estados, son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, analizada, considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios, por lo que la naturaleza jurídica, lo más importante del derecho internacional público. Conforme a la teoría general del derecho, los titulares de derechos y obligaciones se le denominan los sujetos de derecho. Ante la ausencia de un poder, de un imperio o legislativo en las relaciones internacionales o en la sociedad internacional, las normas jurídicas son creadas por los mismos sujetos de derecho internacional. Ante todo, los estados, mediante convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los mismos o por la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por ejemplo, el Estado. El Estado tiene la personalidad jurídica internacional, natural y originaria. No obstante, algunas teorías han intentado negar su personería. El sujeto propiamente dicho del orden jurídico internacional es el Estado, definido de la Convención Panamericana Montevideo en 1933 por 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Es la población, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. La comunidad beligerante, para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto del derecho internacional público de acuerdo a las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos. ¿Cuáles serían esos? Por lo menos deben de ser 3 requisitos que deben de tener, ¿no? Que es el movimiento beligerante, revista importante y la continuidad. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose ingerentes extranjeras. El levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetándose siempre el derecho humanitario, Convención de Ginebra, etc. Ahora sí, las organizaciones internacionales son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional dotadas de órganos permanentes propios e independientes. Son encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros. Esos requisitos que requiere la Corte Internacional de Justicia, según el fallo de Folken de Berdonate, para considerar como tal a una organización internacional, la necesidad de poseer, eso es lo primordial, es la necesidad de poseer personería jurídica internacional para que la organización pudiera cumplir todos sus cometidos. La existencia de órganos a los que se les ha encomendado el incumplimiento de tareas específicas, la existencia de obligaciones de los miembros con respecto a la organización. Un ejemplo de ello es la realización de aportes económicos.
¿sí? La posesión de capacidad jurídica igual, son privilegios e incomunidades en el territorio de sus miembros. La otra y la última sería la posibilidad de que la organización celebre acuerdo con sus miembros, ¿sí? Esto es muy importante, para poder tener un buen ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, también tenemos algo importante en algunos sujetos derivados, a quienes se les suele denominar sujetos atípicos, o también se le conoce como sui generis. Son únicos en su especie. Pueden incluirse los siguientes, que son 3 y son muy importantes, que es la Iglesia Católica, la Soberana Orden de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí? Estos son sujetos del derecho internacional atípicos. ¿Cuál es la Santa Sede como jefe supremo de la Iglesia Católica? Es un sujeto del derecho internacional que se debe diferenciar del microestado, porque es algo, pues, como dice, pequeño, ¿no? Es como, por ejemplo, del Estado del Vaticano. La personalidad jurídica de derechos internacionales de la Santa Sede ha sobrevivido a la incorporación del Estado eclesiástico por Italia en 1870. El Tratado de Letrán, celebrado entre Italia y la Santa Sede, que se llevó a cabo en 1929. Es como se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es como el Papa viene siendo como el jefe de Estado, ¿sí? Ahora, la Soberana Orden del Malta es más centrada en la ayuda humanitaria. Sobre todo es una orden hospitalitaria, ¿sí? Tanto en la creación y la administración de centros médicos. Esto viene siendo como una asistencia que se lleva a cabo cuando hay desastres naturales o bien conflictos bélicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente siempre se necesitan de este tipo de ayudas, ¿no? Que viene siendo lo mismo con la... ¿Cómo se llama? Con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que pues viene siendo lo mismo, ¿sí? A eso es a lo que se dedican, ¿no? Ahora bien, el concepto de organizaciones internacionales se refiere principalmente a las organizaciones interestatales en las que participan los estados u otros sujetos. También es muy importante los regímenes de facto, ¿sí? Es el gobierno que se forma. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto siempre se forma tras haber tomado el poder, tras haber pasado por un golpe de estado, ¿sí? Como bien sabemos, cuando fue el golpe de estado de Cuba, parece que también en Venezuela hubo, es cuando se toma estas decisiones de estos regímenes de facto, ¿no? Que no dura mucho tiempo. Tenemos que ser muy concisos. Estos son temporalmente. ¿Cuándo es que se va a reemplazar o se quita esto? Lo reemplaza el gobierno que se forma hasta que esté en funciones. Cuando ya esto haya terminado el golpe de estado, que ya se haya, como quien dice, arreglado toda la situación, es cuando esto ya desaparece. Esto nada más se forma espontáneamente, temporalmente, solamente es así, ¿sí? Pues como pues bien ya les comentamos, pues era de lo que quería hablar un poquito, ¿sí? El del desarrollo internacional, cómo se van creando todo lo de los sujetos, ¿sí? Yo creo que es importante siempre, ¿sí? Bueno, pues esto ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.